Las matanzas tribales causaron en Ruanda más de 500.000 de muertos. 400 instigadores de aquella colosal limpieza étnica han sido identificados tras haberse refugiado en otros países. Se calcula que 145.000 personas obedecieron la orden de matar. La mayoría se encuentran en los campos de Zaire y Tanzania, ocultos entre 2 millones de refugiados. Pero 30.000 acusados de genocidio han caído en manos de la justicia de sus enemigos y se hacinan en las cárceles de Ruanda. Casi una tercera parte sobrevive, en condiciones inhumanas, en una vieja prisión colonial a la que irónicamente llaman el Hotel Kigali. El viejo edificio de la cárcel de Kigali, construido en 1930 por la administración colonial belga, se ha convertido en un infierno penitenciario. Con una capacidad máxima de 2.000 internos, cifra que significaría una peligrosa saturación, encierra tras sus muros a más de 8.000 prisioneros, y cada día llegan más. Las autoridades penitenciarias reconocen que las condiciones en que viven sus presos son deleznables, pero la tragedia de Ruanda ha hecho que el número de asesinos sea mucho más alto que el de plazas en las cárceles. Cruzar las rejas que dan acceso al Hotel Kigali es adentrarse en un mundo de pesadilla. La primera impresión del visitante es de caos y desesperanza. El olor de tantos cuerpos resulta pegajoso y el aire denso y húmedo se hace irrespirable. El hacinamiento supera todo lo imaginable y ha desbordado las divisiones interiores del establecimiento. Los recintos que en otros tiempos albergaban el comedor, los talleres o la enfermería han sido invadidos por una masa humana. Incluso el patio central se ha transformado en un gigantesco dormitorio al aire libre. Las letrinas están saturadas y los grifos del patio sirven de improvisadas duchas. A la falta de espacio vital se suman unas pésimas condiciones sanitarias y una alimentación deficiente, pese a los esfuerzos de la Cruz Roja, cuyo censo de muertes en las prisiones ruandesas supera ya la cifra de 1 millar. El penúltimo capítulo de la tragedia de Ruanda se está escribiendo en las cárceles, porque mientras los principales culpables, los instigadores de las matanzas del año pasado, viven un exilio dorado, aquí en las prisiones miles de personas esperan un juicio que quizás no se celebre nunca. La justicia se muestra incapaz de hacer frente a tantas acusaciones de genocidio. De los 30.000 casos pendientes han sido instruidos menos de 200 y la inmensa mayoría de expedientes judiciales están vacíos. La vista de los procesos comenzó el pasado día 6, pero enseguida fue aplazada. El juez se reconoció desbordado por las circunstancias. Según las organizaciones internacionales de derechos humanos, en Ruanda harían falta 700 magistrados y solo queda media docena, cuya procedencia étnica les hace sospechosos de revanchismo. También se necesitaría 1 millar de inspectores judiciales para investigar todos los casos, y no los hay, como tampoco hay suficientes abogados, ni secretarias, ni ordenadores, ni siquiera impresos. Los detenidos comen solo una vez cada 24 horas. Pero como la Cruz Roja intentó mejorar las calorías dando galletas y comprimidos de vitaminas, actualmente las muertes están entre 1 y 2 personas cada día. Sería equivocarme si yo dijera que todos son inocentes. Aquí no hay culpables. Sería lo mismo que decir que en Ruanda no ha habido muertos, en tanto que ha habido muertos. Aquí tiene que haber muchos culpables, pero la mayoría de estos hombres son inocentes. La mayoría de estos hombres han sido encarcelados sin que se recojan pruebas de sus crímenes, tan solo en base a las declaraciones de testigos. Seguramente muchos habrán militado en los escuadrones que sembraron el terror por todo el país, los Interahamwe,
palabra que significa los que matan juntos. Pero también cabe suponer que estos muros encierren a muchas víctimas de venganzas y abusos de los nuevos dueños del poder. Aunque no hayas matado, te ponen la etiqueta de haber matado. A todos se nos llama asesinos, simplemente, participantes en el genocidio. Las causas son más complejas. La primera causa son los bienes. Uno vuelve del exilio, del Zaire, y se encuentra con que su casa ha sido ocupada por un militar o por un tutsi cualquiera. Entonces, para poder quedarse con la casa de uno, te acusan de haber sido Interahamwe, de haber matado. Los llamados abakadas, comisarios políticos del ejército tutsi, han formulado miles de acusaciones que significan prisión inmediata para sus enemigos. La palabra de los militares tiene casi valor de ley y amenaza con transformar los mecanismos de la justicia en instrumentos de venganza entre vencedores y vencidos. En Ruanda está vigente la pena de muerte. Así, de no haber indultos masivos, la acción de la justicia se traduciría en otro baño de sangre. Uno de los que menos esperanzas tiene de salir de aquí es este anciano de 69 años, paralítico desde 1963. Detenido hace pocas semanas, ha contraído una disentería. A falta de enfermería, en este rincón de la cárcel se mantiene aislados a los enfermos contagiosos. El destino de la mayoría se escribirá en las largas listas de fallecidos tras las rejas. A pocos metros, un puñado de hombres eleva sus preces al cielo. Hay mucho por lo que orar en el Hotel Kigali. Tal vez también graves pecados por los que suplicar el perdón divino, porque el perdón de los hombres parece mucho más difícil de esperar y de obtener. Uno de los pabellones laterales de la prisión alberga a los reclusos infantiles. En Ruanda hay más de 500 niños acusados de genocidio. De nada sirve que las leyes del país excluyan de las cárceles a los menores de 14 años. En este presidio, 207 reos no han cumplido aún los 17 años. Los niños que están aquí no comprenden por qué han sido detenidos en gran cantidad y encarcelados. Además, desde el mes de julio y agosto que están en esta prisión, no han visto evolucionar sus expedientes judiciales. Personalmente, en calidad de abogado, yo no comprendo cómo se les detiene y los meses que puedan pasar sin que las investigaciones se realicen y los expedientes sean enviados al juzgado, al tribunal. En los dormitorios hace un calor infernal y el aire es húmedo y pestilente. Pero encontrar un hueco de 30 centímetros en una litera significa un privilegio. Con 11 años recién cumplidos, Kamana espera, desde el 20 de octubre, a ser juzgado por genocidio. Kamana dice que no sabe por qué lo detuvieron ni qué va a ser de él. Echa de menos algo de ropa para cambiarse y nos contó que su familia, reducida a su abuela y sus primos, todavía no ha venido a visitarle. Solo sonrió cuando le preguntamos qué le gustaría ser y se imaginó a sí mismo convertido en enfermero. J'aurais bien aimé être assistant médical. La palabra genocidio no existe en el idioma Kenia-Ruanda. Se traduce por Ithemba-Themba, que significa matanzas. Un delito del que estas dos criaturas de 7 y 10 años se han reconocido culpables durante los interrogatorios militares.
Mazimpaka tiene 10 años. Una tarde, cuando volvía del colegio, los soldados lo metieron en una camioneta y lo trajeron aquí. No ha vuelto a tener noticias de los suyos. Mazimpaka quería estudiar francés para ser maestro. Nos confesó que sueña con volver al colegio porque añora jugar con sus compañeros de clase. El huésped más joven del Hotel Kigali tiene solo 7 años. Se llama Kubuimana, que significa por la gracia de Dios. Le informaron que sus padres habían muerto y lo encarcelaron junto a su hermano, un año mayor que él, que falleció en sus brazos a los pocos días. Parece dudoso que este niño sea capaz de valorar todos los crímenes de los que se ha declarado cómplice. Kubuimana apenas es capaz de hablar, sumido en una profunda depresión. Nos explicó, enjugándose las lágrimas, que no tenía pesadillas porque la tristeza le impedía dormir. Se lamentó de que en la cárcel no hubiera sitio para jugar al balón y cuando le preguntamos su mayor deseo respondió un caramelo. Naturalmente, al día siguiente regresamos a la cárcel para llevarle unos caramelos y por fin logramos ver sonreír a Kubuimana. Otro pabellón lateral de la vieja cárcel colonial sirve de encierro a 280 mujeres, acompañadas por 70 niños de muy corta edad. 350 seres humanos se hacinan donde mal cabría medio centenar. Aquí la carencia de espacio es aún más grave que entre los hombres. No es que falte sitio para dormir, sino para estar de pie. Moverse para ir a las letrinas o en busca de agua representa un difícil esfuerzo. Cuando queremos buscar a alguien hay que hacerlo a través de la Cruz Roja, pero no hay facilidades para comunicarse, porque no se reciben cartas ni nada. La mayoría fueron detenidas cuando volvían de los campos de refugiados. Quisieron recuperar sus bienes y se encontraron sus casas ocupadas. Los mismos que ocuparon sus casas fueron los que las hicieron encarcelar. Muchas de las detenidas están embarazadas y saben que parirán entre estos muros, porque los niños siguen naciendo obstinadamente, como si la vida desafiase al destino. Horas antes de nuestra visita había venido al mundo, al peor de los mundos posibles, esta niña, tercera hija de un matrimonio roto por el horror y la guerra. Su padre está en un campo de refugiados de Burundi y ni siquiera sabe que la pequeña Belice ha nacido en prisión. Hola. Ya en el extremo opuesto del camino, esta anciana de 85 años lamenta que ser ciega y estar paralítica no sirva de atenuante para las acusaciones de instigación criminal que pesan sobre ella. Tiene un hijo preso al otro lado de la pared y sabe que probablemente no saldrá de aquí si no es dentro de un cajón de madera. Pero aún tiene fuerzas para alzar la voz protestando con ardor. Cruzar la puerta de cualquier celda es asomarse a un infierno donde penan culpables e inocentes sin haber sido juzgados. Gentes arrastradas por el huracán de la violencia tribal que devastó Ruanda. A veces las fronteras entre justicia y venganza son demasiado tenues. Responsabilidad y culpa resultan difíciles de establecer en momentos de locura colectiva, y al descender a los casos concretos, la justicia se vuelve una tarea imposible. Así la propia actuación de la justicia amenaza las vidas de criaturas como esta, nacida en prisión y a la que paradójicamente han llamado Avicera, que significa esperanza. Su madre la amamanta con el gesto inseguro de una primeriza. Los envíos de UNICEF han quedado interrumpidos y hace semanas que no se reparten leche ni alimentos para niños. Las historias de los presos son parecidas como gotas de agua. Sus angustias son idénticas. Tal vez lo sean también sus destinos.
Los muros del Hotel Kigali encierran miles de ejemplos de un horror tan viejo como repetido. Un horror que continúa sin que se vislumbren soluciones políticas a la mayor tragedia humana de la historia de África.